En lo profundo de una tranquila zona rural de Colorado, una familia se preparaba para disfrutar una tarde común en su hogar de campo. Nada indicaba que estaban a punto de vivir uno de los momentos más aterradores de sus vidas. Mientras los niños jugaban en el jardín y los padres recogían leña para la chimenea, una sombra acechaba desde el límite del bosque. No era un animal cualquiera, era un oso negro adulto, hambriento y fuera de control. ¿Qué harías tú si un depredador de más de 150 kilos se acercara a tu casa, directo hacia tus hijos? ¿Y si no tuvieras armas a la mano ni tiempo para escapar? Esta historia no es una leyenda urbana ni una exageración, es un hecho real, registrado por cámaras de seguridad y confirmado por testigos. Lo que ocurrió después dejó a todos sin aliento. Justo cuando parecía que la tragedia era inevitable, tres figuras irrumpieron en escena como verdaderos guerreros. Tres pitbulls, Luna, Rex y Brutus, entrenados para proteger, pero movidos por algo más poderoso que cualquier instinto, el amor por su familia. No dudaron, no retrocedieron, se lanzaron contra el oso sin pensar en el riesgo, como si supieran que todo dependía de ellos. El rugido del oso se mezcló con los ladridos furiosos de los perros. Fue un caos de movimientos, tierra levantada y gritos de desesperación, pero también fue una escena de coraje puro. Estos tres animales, considerados por muchos como peligrosos, mostraron el verdadero significado de lealtad y valentía. En segundos se convirtieron en héroes. Imagina ver todo eso desde la ventana de tu casa. Ver cómo tus perros luchan por ti, sabiendo que podrían no salir con vida. Imagina la impotencia de no poder ayudarlos, de verlos enfrentarse a una bestia salvaje, mientras tu familia se refugia adentro, llorando, esperando un milagro. Ese fue el escenario que vivió la familia Gutiérrez esa tarde. Pero esto no es solo una historia sobre un ataque. Es una historia sobre el vínculo inquebrantable entre humanos y animales, sobre cómo el amor puede empujar a seres vivos a hacer lo impensable, y sobre cómo incluso en medio del peligro más brutal, aún existen actos de heroísmo que nos devuelven la fe en lo imposible. En los próximos minutos, te llevaremos paso a paso por todo lo que ocurrió antes, durante y después de ese encuentro. Desde cómo el oso llegó al vecindario hasta cómo terminó la batalla en el patio trasero de los Gutiérrez. Con testimonios, imágenes reales y una narrativa que te dejará con la piel erizada. Prepárate para presenciar una de las historias más impactantes de valentía animal que se hayan contado. Porque cuando la naturaleza ataca, a veces los verdaderos héroes caminan en cuatro patas y tienen el corazón más grande que cualquiera. Si esta historia ya logró conmoverte desde los primeros minutos, imagina lo que viene. No dejes que este relato quede aquí. Dale me gusta si crees que estos héroes de cuatro patas merecen ser conocidos. Suscríbete al canal para seguir paso a paso esta increíble historia real y muchas otras donde la naturaleza y el coraje se cruzan de forma inolvidable, porque en un mundo lleno de caos aún existen historias que vale la pena contar y proteger. La familia Gutiérrez había dejado la ciudad hacía poco más de un año en busca de una vida más tranquila. Compraron una cabaña de madera en las afueras de Durango, una zona montañosa y rodeada por densos bosques de pinos. Allí esperaban criar a sus hijos con mayor contacto con la naturaleza, lejos del ruido y el estrés urbano. Sin saberlo, estaban a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos que ofrece ese tipo de entorno: la vida salvaje. El terreno que rodea la propiedad se extiende por varios acres sin cercas, algo común en esa región. Ciervos, zorros e incluso alces suelen pasear libremente, y aunque los osos también habitan esos bosques, raras veces se acercan a casas habitadas, o al menos eso pensaba la familia. Durante semanas
habían escuchado historias de osos que bajaban de las colinas por falta de alimento, pero no les dieron demasiada importancia, hasta que fue demasiado tarde. En esa casa vivían 5 personas: Miguel y Elena, los padres, Sofía y Tomás, sus hijos de 7 y 9 años, y la abuela Carmen, quien cuidaba del jardín y cocinaba para todos. Pero no estaban solos. También convivían con 3 perros muy especiales: Luna, una pitbull de 3 años, juguetona y protectora; Rex, el macho dominante del grupo, de 4 años; y Brutus, el más joven, pero también el más fuerte y energético. Desde cachorros habían sido entrenados en obediencia y protección básica. Miguel, ex militar, había dedicado tiempo a enseñarles comandos y a reforzar el vínculo con los niños. Para la familia, los pitbulls no eran solo mascotas, eran parte del núcleo familiar. Los niños crecieron montando sobre ellos como si fueran caballos pequeños, y la abuela siempre decía que ni la muerte podría pasar por la puerta con esos 3 cuidando. La mañana del ataque había comenzado como cualquier otra. Los niños jugaban con una pelota en el jardín mientras la abuela preparaba pan casero en la cocina. Los perros descansaban bajo la sombra de un roble, atentos pero tranquilos. Miguel cortaba leña no muy lejos de la casa y Elena organizaba el interior. Nadie sospechaba que el equilibrio de esa rutina estaba a punto de romperse. El oso, según las cámaras de vigilancia, había aparecido por el borde del bosque unos 20 minutos antes del ataque. Caminaba lento, con la mirada baja, pero claramente olfateando algo. Se detuvo varias veces, alzó la cabeza y luego avanzó. Con más decisión. Estaba flaco, con las costillas marcadas, un signo claro de que buscaba desesperadamente alimento. Ese día, el olor del pan y la presencia de niños jugando fueron suficientes para que el instinto depredador del animal despertara. Nadie lo vio llegar hasta que ya era demasiado tarde, pero hubo 3 seres que sí lo notaron mucho antes que cualquiera. 3 pares de orejas se alzaron, 3 cuerpos se tensaron, y entonces todo cambió. En ese instante, los pitbulls se convirtieron en la última línea de defensa. Sin una palabra, sin un grito, sin esperar órdenes, se lanzaron hacia donde estaba el peligro. Era como si supieran que su familia estaba en juego, y estaban dispuestos a darlo todo. Todo comenzó con un silencio anormal. Los pájaros que solían cantar en el bosque se callaron de repente. El viento que movía las hojas también pareció detenerse. Fue entonces cuando Luna, la pitbull más sensible del grupo, se levantó bruscamente. Algo la había alertado. Su nariz se movía rápido buscando una dirección. Rex y Brutus la imitaron en segundos. Lo que ellos sentían no era común. Había algo o alguien demasiado cerca. A pocos metros detrás de una línea de arbustos, el oso negro ya había roto la línea imaginaria que separaba el bosque del territorio de los humanos. Su caminar era errático, como si el hambre y el calor lo confundieran. En lugar de huir, ante el olor de los perros o las personas, siguió avanzando. Lo guiaba el instinto, olía comida, escuchaba risas y vio movimiento. Para él, era una oportunidad demasiado buena como para ignorarla. Sofía fue la primera en verlo. Había corrido detrás de la pelota que se alejaba hacia los arbustos. Al levantarla, alzó la vista y ahí estaba, un enorme oso negro parado sobre sus patas traseras, observándola en silencio. Su hocico brillaba con saliva. La niña quedó congelada. No gritó, no corrió. El miedo la paralizó por completo. Miguel oyó los ladridos desesperados y supo que algo andaba mal. Corrió desde el cobertizo, pero cuando salió al jardín, lo primero que vio fue a Luna corriendo como una flecha hacia su hija. Enseguida, Rex y Brutus la siguieron. Entonces lo vio, el oso avanzando con pasos decididos hacia Sofía. Miguel gritó su nombre, pero ella seguía petrificada. El caos estalló en segundos. Luna interceptó al oso antes de que éste pudiera dar el siguiente paso. Saltó directo a su costado, mordiéndolo con fuerza.
El rugido del animal fue ensordecedor. En un segundo, el patio trasero se convirtió en un campo de batalla. Sofía cayó al suelo y Brutus se colocó delante de ella, erguido, ladrando con furia. Rex fue directo a la cara del oso, buscando distraerlo. La escena era brutal. El oso, mucho más grande, intentaba defenderse. Giraba, golpeaba con sus patas y rugía, pero los 3 pitbulls eran rápidos, coordinados y sabían lo que hacían. No se detuvieron ni un segundo. Uno mordía, otro se movía, el tercero protegía. No había espacio para el miedo, solo para la acción. Desde la ventana, Elena y la abuela Carmen gritaban. Tomás lloraba sin entender del todo lo que pasaba. Miguel intentaba acercarse, pero el movimiento era tan violento que temía empeorar las cosas. No podía disparar, no podía intervenir, solo podía confiar en sus perros. Fue en ese momento, en medio del polvo, los gruñidos y los ladridos, que se selló el destino de esa tarde. No fue una reacción planificada, fue un acto puro de protección, de instinto, de amor. Y aunque el peligro estaba lejos de terminar, los pitbulls habían logrado una cosa crucial: detener el primer ataque. El rugido del oso era tan potente que retumbaba entre los árboles. Luna seguía enganchada en su costado, mientras Brutus daba vueltas alrededor, buscando una nueva oportunidad para atacar. Rex, con una mordida precisa, logró atrapar al oso por la oreja, obligándolo a girar la cabeza. Era una lucha desigual en tamaño, pero no en determinación. Los 3 perros peleaban con una furia que solo puede nacer del amor y el deber. El oso logró sacudirse a Luna de un manotazo. Ella salió, volando varios metros, y rodó por el césped, pero en lugar de quedarse en el suelo, se levantó con un gemido y volvió a lanzarse al ataque. Miguel no podía creer lo que veía. Sus perros no estaban huyendo, estaban luchando con la fuerza de un ejército entrenado, y mientras más resistencia ofrecían, más enfurecido se volvía el oso. Los dientes del animal brillaban con saliva y sangre. En un momento, Brutus fue golpeado en el lomo con una de las enormes garras del oso. Un corte profundo se abrió sobre su piel y un chillido agudo salió de su boca, pero no retrocedió. Con los ojos vidriosos, se lanzó nuevamente contra las patas del oso, buscando inmovilizarlo. El suelo ya estaba marcado por sangre, huellas y tierra revuelta. Rex fue el primero en cambiar de estrategia. Se apartó por un segundo como si midiera el terreno. Luego, con toda su fuerza, embistió al oso en las costillas, haciéndolo tambalear. Ese pequeño desequilibrio fue suficiente para que Luna volviera a colgarse de su cuello. El animal comenzó a retroceder, confundido y furioso. No estaba acostumbrado a enfrentar tanta resistencia. Desde la casa, Elena y Carmen lloraban, abrazadas. Tomás miraba todo con los ojos llenos de terror, y Sofía seguía en el suelo, protegida por Brutus, que aún con sangre en el lomo no se movía de su lado. Miguel buscaba una manera de intervenir sin poner en riesgo a los suyos, pero la batalla estaba completamente en manos de los perros. Cada segundo parecía eterno. El oso intentó trepar un árbol cercano, quizás como forma de escape, pero Rex le mordió una pata trasera, obligándolo a caer de nuevo. El estruendo del cuerpo cayendo sobre la tierra sacudió todo el jardín. El ataque no era solo físico, era psicológico. Los perros estaban logrando hacer que el depredador dudara. El corazón de Miguel latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. No sabía cuánto más podrían resistir sus pitbulls. Sabía que un solo golpe bien dado podía matarlos, pero también sabía algo más profundo, que esos 3 no se detendrían, que morirían antes de dejar que el oso tocara a uno solo de sus humanos. Y entonces, por primera vez, el oso dudó, retrocedió unos pasos, miró alrededor, no entendía qué estaba pasando. Lo que pensaba sería una cacería fácil se había convertido en una guerra.
y comenzaba a perder. El jardín era un campo de batalla. El sol comenzaba a bajar, tiñendo de naranja los árboles del bosque y proyectando sombras largas sobre el terreno manchado de sangre. El oso, jadeante, giraba sobre sí mismo, rodeado por 3 sombras incansables. Luna, con espuma en el hocico y una herida en la pierna, aún mantenía los ojos clavados en su enemigo. Rex sangraba por la oreja y Brutus cojeaba, pero ninguno pensaba detenerse. El momento decisivo llegó cuando el oso se irguió por completo, lanzando un rugido gutural que hizo temblar las ventanas de la casa. Era su último intento por imponerse, por asustar, por demostrar dominio. Pero los pitbulls no retrocedieron. Al contrario, se acercaron más, como si supieran que esa era su oportunidad. Miguel, desde la distancia, gritó un comando seco: ¡ahora! Y algo en sus cerebros entrenados se activó. Rex fue el primero en lanzarse, mordiendo el cuello del oso desde un costado. Luna se aferró a la pata delantera izquierda, inmovilizándola. Brutus, con un salto inesperado, atacó por detrás, mordiéndole la base de la espalda. El oso rugió, se sacudió violentamente, pero ya era demasiado tarde. Había perdido el control. Su fuerza era impresionante, pero estaba descoordinado, herido y rodeado. Durante 30 segundos eternos, los 3 pitbulls lucharon como una unidad táctica. Atacaban, se soltaban, giraban, mordían de nuevo. Cada movimiento parecía calculado. El suelo retumbaba con cada golpe del oso, pero sus patas comenzaban a fallar. Cayó una vez, se levantó, cayó de nuevo. Su respiración era un jadeo desesperado. En un instante de descuido, Luna logró una mordida en la garganta. No fue profunda, pero suficiente para hacerlo retroceder varios pasos. El oso tropezó con una raíz, cayó de espaldas y allí quedó, respirando con dificultad. No estaba muerto, pero había sido vencido. Rex se colocó delante de él, erguido, con el hocico manchado de sangre, sin emitir un solo sonido. Era una advertencia silenciosa: no des un paso más. El silencio que siguió fue sepulcral. Solo se oía el viento agitando las hojas y el débil llanto de Sofía, aún abrazada a Brutus. Miguel corrió hacia su hija, mientras los perros se mantenían en posición, atentos, protegiendo incluso en la victoria. Elena salió corriendo detrás de él, sollozando de alivio y horror al mismo tiempo. El oso, derrotado y aturdido, se arrastró lentamente hacia el bosque. Los pitbulls no lo siguieron. No había necesidad. Su mensaje había sido claro. Esa era su familia, su hogar. Y nadie, ni siquiera un oso, iba a tocar lo que ellos protegían. Lo que quedó atrás fue un jardín destrozado, lleno de huellas, sangre y ramas rotas. Pero también quedó una imagen imborrable: 3 perros heridos, erguidos, respirando con dificultad, y un hogar intacto, gracias a ellos. Cuando el oso desapareció entre los árboles, toda la familia quedó en estado de shock. Parecía irreal. Miguel abrazaba a Sofía con fuerza, como si aún temiera que desapareciera. Elena cayó de rodillas al suelo, acariciando a Brutus, que temblaba, exhausto y herido, pero aún con los ojos atentos. Luna se acercó cojeando, con la cabeza gacha, pero moviendo la cola. Rex simplemente se tumbó en el suelo, jadeando como diciendo: misión cumplida. Los minutos siguientes fueron una mezcla de llantos, gritos, oraciones y llamadas de emergencia. Miguel logró contactar con el servicio forestal y con un equipo veterinario local y les explicó lo que había sucedido. En menos de 40 minutos, llegaron 2 vehículos al lugar, uno con profesionales armados por si el oso regresaba y otro con una veterinaria voluntaria llamada Maribel, que vivía en los alrededores. Maribel se quedó sin palabras al ver a los 3 pitbulls ensangrentados, pero aún en pie. Los examinó uno por uno rápidamente y determinó que, aunque las heridas eran graves, ninguno corría peligro de muerte inmediato. Brutus necesitaría
puntos en la espalda, Luna una férula en la pata y Rex tenía perforaciones en las orejas y los flancos, pero estaban vivos y victoriosos. El caso se registró oficialmente como un ataque defensivo con respuesta animal. El Departamento de Vida Silvestre elogió la valentía de los perros, pero advirtió sobre el aumento de los encuentros con osos en la región, causado por la escasez de alimentos en los bosques. La familia Gutiérrez recibió ayuda para instalar vallas reforzadas y sensores de movimiento alrededor de la propiedad. Sin embargo, ninguna medida de seguridad futura podría borrar el trauma de aquel día. Tomás dormía abrazado a Luna todas las noches. Sofía tuvo pesadillas durante semanas. Carmen pasaba horas sentada cerca del jardín, como si aún esperaras ver aparecer al oso. Y Miguel, empezó a entrenar aún más a los perros, pero no para luchar, sino para recuperar la confianza en la calma. La historia de los 3 pitbulls se difundió rápidamente, primero por la radio local, luego en los periódicos y las redes sociales. Miles de personas se emocionaron con el valor de los animales. Se difundieron vídeos de las cámaras de seguridad que mostraban fragmentos del ataque y la feroz resistencia de los perros. Pronto, lo que fue una tragedia evitada se convirtió en un símbolo de heroísmo animal. Se organizaron campañas para recaudar fondos para el tratamiento de los perros. Voluntarios ofrecieron ayuda, comida y atención veterinaria. Pero la mayor recompensa que recibieron Luna, Rex y Brutus no llegó en forma de donaciones. Llegó en miradas, en lágrimas, en abrazos fuertes. Y en el hecho de que su familia, a la que juraron proteger, seguía intacta y viva. Ese día, la naturaleza mostró su cara más brutal, pero también reveló lo más noble de los animales domésticos, la capacidad de amar con una intensidad que supera el miedo y de luchar hasta el final por aquellos a quienes llaman hogar. Después del ataque, la familia Gutiérrez jamás volvió a ver el mundo con los mismos ojos. Cada sonido del bosque, cada crujido de rama, cada sombra en el atardecer se volvió una advertencia, pero más allá del miedo, también floreció algo poderoso: la gratitud. Gratitud hacia 3 seres que no solo compartían su casa, sino su destino. Luna, Rex y Brutus ya no eran solo perros, eran salvadores. A nivel comunitario, el incidente generó una ola de conciencia sobre la convivencia entre humanos y fauna silvestre. Muchas familias de la zona reforzaron sus medidas de seguridad. Incluso las escuelas locales comenzaron a promover charlas sobre el comportamiento en zonas de riesgo ecológico. La pregunta más frecuente era: ¿y si nos pasara a nosotros? El caso también reavivó un debate polémico: el prejuicio contra los pitbulls. Durante años, esta raza fue etiquetada como peligrosa, inestable y agresiva. Pero la historia de los Gutiérrez dio un giro radical a este discurso. 3 pitbulls que, en lugar de atacar a inocentes, salvaron a unos niños, que en lugar de provocar miedo, ofrecieron protección. Los expertos en comportamiento animal comenzaron a utilizar el caso como ejemplo en conferencias y congresos. Reforzaban que la agresividad de un perro está mucho más relacionada con el entorno y la crianza que con la genética de la raza. Luna, Rex y Brutus fueron la prueba viviente de ello: perros equilibrados, bien cuidados y extremadamente leales. A nivel emocional, la cicatriz quedó, no solo en el cuerpo de los perros, sino en la memoria colectiva de la familia. Miguel escribió un diario sobre todo lo que pasó, como forma de lidiar con el trauma. Elena empezó un blog contando historias de superación con animales. Sofía, con solo 7 años, le decía a todo el mundo que quería ser veterinaria. «Quiero salvar perritos valientes como Brutus», decía, orgullosa. El jardín, antes destruido, fue replantado con flores resistentes. Carmen, la abuela, construyó una pequeña fuente de piedra junto al árbol favorito de Luna.
Allí colocaron 3 placas de madera con los nombres de los perros y una frase escrita a mano: Los guardianes del bosque. Un santuario para recordar que el coraje, a veces, tiene patas y dientes. Al final, el oso nunca volvió. Pero sus huellas, registradas en fotos, sirvieron como recordatorio de la delgada línea que separa el mundo humano del salvaje. La naturaleza no es enemiga, pero exige respeto. Y cuando cruzamos sus límites, debemos estar preparados para enfrentarnos a sus reglas. Esta historia, aunque con final feliz, deja un mensaje claro. La verdadera fuerza no está en el tamaño ni en la ferocidad, está en el amor, en el instinto de proteger y en la conexión invisible que une a perros y humanos desde tiempos inmemoriales, una alianza capaz de enfrentarse incluso al mayor de los depredadores. Hoy, meses después del ataque, la historia de Luna, Rex y Brutus sigue inspirando a miles de personas en todo el mundo. Sus nombres se mencionan en foros de defensa animal, en campañas de adopción y en charlas educativas sobre tenencia responsable. Y aunque ellos no entienden la fama, sí perciben algo diferente: el cariño redoblado de su familia y de todos los que los visitan para conocer a los 3 héroes del bosque. La familia Gutiérrez continúa viviendo en su cabaña. Decidieron no mudarse, no por orgullo, sino porque saben que el lugar que casi les quitó todo también fue el escenario donde nació algo eterno. El vínculo con sus perros, antes fuerte, ahora es sagrado. En cada comida, en cada paseo, en cada tarde al sol, hay una sensación de reverencia silenciosa. Ellos saben que están vivos gracias a ellos. Además del reconocimiento local, los Pitbulls recibieron medallas de parte de una organización de rescate animal. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Los niños entregaron las medallas ellos mismos, entre aplausos, lágrimas y muchas fotos. Fue un momento que unió a toda la comunidad, dejando de lado prejuicios y construyendo algo más fuerte: respeto y admiración. Y es que esta historia no es solo sobre un ataque, es sobre lo que somos capaces de hacer cuando el amor nos guía. Es una historia que habla de instinto, de coraje, de sacrificio y de redención, porque incluso una raza injustamente estigmatizada puede enseñar al mundo lo que significa ser un verdadero protector. Por eso, si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a reflexionar. ¿Cuántas veces juzgamos sin conocer? ¿Cuántas vidas dejamos de salvar por miedo, por ignorancia, por desinformación? Hoy, más que nunca, necesitamos héroes. Y muchas veces esos héroes tienen 4 patas, cola y un corazón que no conoce límites. Si tienes un perro, abrázalo hoy. Si no tienes, considera adoptar uno. Y si conoces a alguien que aún teme a los pitbulls, cuéntale esta historia. Ayúdanos a cambiar una narrativa que durante años ha sido injusta. Porque historias como esta merecen ser contadas, compartidas y recordadas. No olvides darle me gusta a este video si te emocionó y suscribirte para más relatos reales de valentía y naturaleza. Aquí, cada semana, te traemos historias increíbles que parecen de película, pero son tan reales como la lealtad de un buen perro. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, a veces los guardianes más poderosos no usan capas ni espadas, usan colmillos, cicatrices y un corazón dispuesto a darlo todo.